Bueno, dale. Ahí estamos. Bueno, ¿cómo les va? Hola, hola. Bueno, nos encontramos acá, la profe Belén, yo que soy la profe Eda, y bueno, nosotras venimos trabajando en estos últimos encuentros sobre sexualidad infantil, y bueno, enmarcado en esta temática, hoy nos encontramos para contarles sobre Sigmund Freud y el contexto de descubrimiento del psicoanálisis. Un poco conversábamos con la profe sobre esto del contexto de descubrimiento, y bueno, por lo menos decirles qué entendemos por contexto de descubrimiento. Entonces, del psicoanálisis. Entonces, bueno, un poquito sobre esto sería, ¿no? Las ideas y las teorías de ese momento que buscaban dar respuesta a la problemática que le interesa a Freud y a la situación histórica, política, cultural, médica, si se quiere, política de esas ideas y teorías. Bien, y un poco, o sea, desde ahí ya teniendo en cuenta, ¿no? Este contexto, ¿no? De lo que nosotros entendemos por ese contexto de descubrimiento, es que vamos a trabajar y a contarles sobre ello a partir de una imagen que ahora vamos a desplegar y que le vamos a compartir pantalla. Es el mapa de Europa, ahí ya mismo lo voy a poner, y que tiene también unos iconitos que les vamos a ir compartiendo y contándoles a medida que vamos narrando y dialogando sobre todo el desarrollo de la teoría de Freud. Bueno, como verán, aquí tenemos a Europa, y lo primero que vamos a decir y que hace referencia ya a Freud es desde el nacimiento, ¿no? Bueno, ¿dónde nace Freud? ¿Cuándo nace Freud? Fíjense, nace en el año 1856 y es Moravia, que hoy la llamamos República Checa, que nos estamos refiriendo a hace 165 años, ¿no? Esto es importante tener en cuenta, ¿no? Los años, ¿sí? La época, el contexto, ¿sí? Porque no es lo mismo que la actualidad, ¿no? Eso siempre vayamos como retomando y teniendo en cuenta con qué teoría nos estamos manejando y con qué años y con qué época, que eso marca las características y esto que Eda estaba diciendo, ¿no? Todo ese contexto que hace que surge y que se vaya desarrollando esta teoría. Bueno, aquí tenemos a Freud de pequeñito, que ya más aproximadamente a los 4 años de edad de Freud, la familia se muda, se radica en Viena, que es Austria, en una ciudad en el país Austria. Se mudan porque por una crisis que atraviesa la familia, que tiene lugar en ese entonces. Aquí le vamos a desplegar unas imágenes de Freud pequeño, en la primera con su padre, y en la siguiente ya Freud más de adolescente junto a su madre, a su mamá. Ahí en Viena, Freud continúa sus estudios, ¿no? Realiza sus estudios en Viena, y luego de egresar de lo que es el secundario, en 1873 él ingresa a la universidad. Vale destacar esto, que Freud era un estudioso muy interesado en las afecciones mentales, que es una novedad para esa época. Pensemos que aquí empieza lo que es la modernidad, que algo ya nosotros en el inicio de la materia estuvimos trabajando, y bueno, se trabajaba de una manera muy distinta como nosotros vemos actualmente esas afecciones mentales, ese trabajo que bueno, que a Freud le empieza a interesar y que para esa época era una novedad. En ese año que recién les mencionaba, 1873, él ingresa a la Universidad de Medicina de Viena con la idea de poder ser un investigador
científico. Pero ¿qué pasa? Freud era judío, y la condición de judío era una condición, justamente, valga la redundancia, que hacía que no tuviera cupos. ¿Sí? Los cupos eran muy limitados para poder ingresar a esa carrera que Freud quería hacer. Por lo tanto, frente a esta situación, ¿qué decide Freud hacer? Es, bueno, seguir con la carrera de medicina y especializarse en las enfermedades nerviosas. Es en el año 1885, fíjense aquí, que obtiene Freud una beca para poder continuar sus estudios en París, Francia, en la Salpêtrière. A ver, fíjense que acá lo tenemos a Freud jovencito, de unos 29 años de edad. Aquí está la Salpêtrière, que es uno de los hospitales más antiguos de París. Y acá por ahí un datito de color, y también como para ir ubicándonos, acá en la Salpêtrière trabajó Pinel, que recordarán que a Pinel ustedes lo trabajaron en Constitución de la Subjetividad, cuando abordaron el tema del salvaje de Aveyron, que cuando encuentran, ¿no?, a Víctor, el llamado Víctor, tanto Pinel como Itard, bueno, trabajan sobre ese caso, pero bueno, Pinel es el que se opone, ¿no?, a Itard en esto de que era imposible reeducarlo a Víctor. Bueno, Pinel trabajaba acá en la Salpêtrière. Ese como un datito de color. Y continuando, fíjense aquí abajo, tenemos una imagen de una clase que quien está aquí, que se lo señalo con el cursor, es Charcot. Charcot fue una reconocida autoridad mundial. ¿Por qué? Porque él trabajaba a partir de lo que es la histeria. Era en sus clases, como tenemos la imagen acá, que exponía el tratamiento de personas diagnosticadas como histéricas, que ahora vamos a trabajar un poquitito sobre el concepto de histeria. Por ahí, algo que se me ocurre, Belén, en esto, digamos, es que Charcot era médico, digamos, y en el hospital, o sea, en la Salpêtrière, aparte de tener pacientes, digamos, pasaba como sigue sucediendo, digamos, ¿no?, esto que sigue pasando en quienes estudian medicina, de que toman, digamos, hacen residencias, o muchas veces se muestran los casos en escenarios, si bien seguramente ha habido como cambios y cuestiones, ¿no? Pero bueno, ahí como mostrando a las personas como objetos en muchas ocasiones, ¿no? Pero bueno, en ese mismo hospital que van sucediéndose las clases de medicina, digamos. Nada, eso. Sí. Como que eso no ha cambiado. Tal cual. Bueno, en esto, lo que les estábamos mencionando, que Charcot era una reconocida autoridad mundial, en que en lo concerniente a esos trastornos nerviosos, ¿sí?, que en esa época, esa histeria, eso que se nombraba como histeria, era una perturbación que asombraba y convocaba, ¿sí?, al estudio e investigación de sus causas, ¿no?, para poder encontrar esas causas y para poder dar respuestas a esas causas. Ahora bien, ese concepto, esa palabra de histeria, viene del francés de la palabra hysteris, y que viene del griego, que significa útero. O sea, ¿qué tiene que ver esto? Que la histeria era una afección proveniente exclusivamente de las mujeres. Y esta palabra, histeria, ya provenía de la Edad Media. Digo, esto no era novedad, sino era un concepto que surgía con la modernidad, sino que ya venía de antes. ¿Y cómo lo resolvían en la Edad Media? Era muy simple, porque pensaban que eran a estas personas que les atravesaba esa enfermedad, esa histeria, pensaban que eran endemoniadas, que estaban endemoniadas. Entonces lo resolvían tan simple como a la hoguera, ¿no? Las maneras de resolverlo. Ahora, dijimos que provenían solo de las mujeres y que tenía que ver con una afección motor. Esto es, que tenía una evidencia física.
como por ejemplo, dificultades al caminar, dificultades en el habla, ceguera, sordera, mudez temporaria, parálisis en las extremidades, convulsiones, alteraciones emocionales, rechazos a alimentos. Todo este conjunto de características que les estamos nombrando eran parte de lo que se llamaban esas crisis histéricas. También se llegó a pensar que era algo intencional, es decir, que era algo que estaba armado, que era ficticio, actuado, porque cuando se examinaba el cuerpo de esa persona, lo que se observaba es que esa persona estaba completamente sana. Es decir, no había lesiones. Por eso es que se llegaba a suponer que podía ser, bueno, esto actuado. También lo que se llegó a creer es que esas enfermedades tenían causas neurológicas, es decir, lesiones en el cerebro. Volviendo con Charcot, él lo que empleaba frente a estas situaciones de histeria era la técnica de la hipnosis en sus pacientes para poder curar esas afecciones mentales. Justamente esta imagen lo que está demostrando, al lado de él hay una mujer en ese estado de hipnosis. Uno de los descubrimientos que realiza Charcot frente a este concepto de histeria, esta situación, es que no provenía exclusivamente de las mujeres, sino que había varones que tenían este tipo de afecciones. O sea, imagínense lo que implica esto, ¿sí? en el círculo académico de ese momento. ¿Sí? Es un revuelo, ¿sí? científico de esa época, decir que la histeria no era exclusiva de las mujeres. Y esto, por supuesto, llegó a ser negado, a no considerarlo de esa manera, porque se desplomaba esa creencia de la que le decíamos anteriormente. Postuló, además, Charcot, que estos episodios provenían de lo que él llamó la segunda mente o segunda conciencia, que se accedía a través de esa técnica de la hipnosis. Bueno, a Freud esto le apasiona de sobremanera, él poco a poco se siente esto más atraído frente a la psicopatología, frente a estas situaciones que estaban aconteciendo en esa época, y bueno, empieza a acercarse a Charcot y empieza a ser un clínico puro. Esto es, deja el trabajo que él realizaba de estudios, de investigación, de fisiología del sistema nervioso, esto es, en laboratorios, para dedicarse de lleno a la clínica pura, es decir, al tratamiento en terapias con las personas. Es así que en el año 1886... Dale. No, quería acotar antes que pasaras a lo que sigue, por ahí, como para imaginarse algo, digamos, porque esto de que Freud se interesa por las enfermedades o afecciones nerviosas, aquí, digamos, otra vez es diferente a la actualidad, porque acá, digamos, como que la neurología y lo que entenderíamos más como psiquiatría, por ahí estaba como bastante unido esto, ¿no? No estaba tan diferenciado, ¿no? Por eso, por ahí también una de las causas de la histeria se piensa como neurológica. No, bueno, esto, ¿no? Que estaba como bien conectado, digamos, más que ahora. Bien, bueno, lo que le quería mostrar acá es esto de que él se radica en Viena, vamos a ver si me da, ahí está, se radica en Viena, donde empieza a realizar sus estudios, se instala su consultorio en Viena en 1886, y es en ese mismo año, datito de color, que se casa con quien vemos acá en esta imagen primera, con Berta Bernays, y con la que va a tener 6 hijos. Van a ser Matilde, Juan Martín, Oliverio, Ernesto, Sofía y Ana Freud, que por ahí es quien más ha resonado, ¿no? Porque, bueno, continúa con los estudios de Freud, ¿no? Como considerada una post-freudiana. Aquí abajo podemos ver, justamente, es el lugar donde se dedica Freud
la investigación, ¿no? El consultorio. Esto es un museo, digo, uno si va a Viena puede, ¿no?, acceder a visitar la casa. El sueño de algunos, el sueño de muchos psicoanalistas, ¿no? Ir a Viena a conocer el consultorio de Freud, la casa de Freud, es como un deseo por ahí de algunos Así psicoanalistas. que ya saben, si visitan, si andan ahí por tienen, Viena. claro, el cartelito ahí, cual negocio pareciera, de Freud, ¿no? Donde fue su lugar de clínica. Bien, vamos cerrando acá. En esa práctica que va realizando Freud, ¿no?, esa rigurosa investigación, va a observar que la cura a través de la hipnosis es solo temporal, porque lo que él se da cuenta es que rápidamente los pacientes reincidían en sus síntomas. Entonces lo que él se da cuenta es que, bueno, duda de esa efectividad, ¿no?, por esa temporalidad que tiene sobre esos síntomas. Y también, una conclusión a la que llega Freud, es que esos síntomas no provenían del cuerpo, sino de ideas separadas de la conciencia que tienen un efecto somático, es decir, que tienen un efecto en lo físico, y en donde yo no es capaz de poder intervenir para impedir que eso sucede. Esa conclusión a la que él llega, a la que él arriba, es lo que posteriormente va a dar inicio más adelante a lo que va a denominar inconsciente. Y bueno, acá... un poquito retomando, conecto con lo que va diciendo Belén. Freud tenía un colega con el que conversaba, que admiraba mucho, era un poco más grande que Freud, que se llamaba Joseph Breuer, y en esto de ir contándose sobre esta situación, sobre el hacerse preguntas parecidas, digamos, Breuer le cuenta a Freud que él se estaba trabajando hacía un par de años con una paciente que van a llamarla Ana O. ¿Sí? Este no es el nombre de ella, pero se conoce como el caso Ana O. Una mujer muy inteligente, que tenía una serie de patologías histéricas o de sintomatologías histéricas, ¿no? Y Breuer en sus intervenciones, o sea, Breuer lo que hacía era aplicar la hipnosis con Ana O, pero Ana O, en esto de, digamos, fortuitamente, sin hipnosis, lo que va a hacer es empezar a hablar, ¿no? Hablar de lo que le va pasando, de sus trastornos, de sus sueños, de sus alucinaciones, y ella le va a autodenominar, digamos, a este hablar de todo esto, limpieza de chimenea, ¿no? Y esto Freud lo escucha, le llama mucho la atención, ¿no? Le sirve para pensar en esta duda que a él le había entrado, o sea, que él había empezado a pensar sobre que la hipnosis no curaba, ¿no? Sino que los síntomas volvían. Y acá aparece esta cuestión, esta situación novedosa de hablar sin estar en estado hipnótico, ¿no? Esta limpieza de chimenea que decía Ana O. Entonces, esto hace que él le dé un giro a sus estudios, y aquí podríamos decir que comienza a gestarse, propiamente dicho, el psicoanálisis, ¿no? Al abandonar la hipnosis sería. Tanto Breuer como Freud en conjunto escriben unos artículos sobre la histeria, en donde van a hablar sobre el método catártico o cura por conversación, que sería conversión también a veces, bueno, pero sería este catarsis, ¿no? Este hablar catártico, ¿no? Esta limpieza de chimenea, que consistía en
poder hacer acceder a la conciencia los recuerdos que estaban retenidos asociados a cada síntoma. Entonces así se podía como tratar metódicamente un síntoma detrás de otro. Había como, era todo un artificio, ¿no? Porque este método, al iniciar este método catártico, Freud les presionaba la frente y les decía, bueno, relacionado con el no caminar, ¿qué se le ocurre hablar? Digamos, ¿no? Entonces le presionaba la frente y invitaba a las personas que pudieran ir hablando de sus síntomas, ¿no? Bueno, ahí aparece el tema del diván también, por ahí estaban, ¿no?, como recostados en el diván, con los ojos cerrados, y en poder ir encontrando como conexión entre eso que se les ocurría hablar y los síntomas, ¿no?, que se quería como eliminar. El tema es que Freud dice, bueno, tampoco se puede dirigir tanto esa conversación, ¿no? Se da cuenta que tiene que dejar de dirigir tanto porque seguía como sugestionando, ¿no? Esto de la presión sobre la frente, parecido a la hipnosis, ¿no? La sugestión de la hipnosis. Entonces que seguía presente ese obligar, digamos, ese obligar a expresar esos datos que tenían que ver con los síntomas, ¿no? Entonces decide en un momento dejar que la gente, que esas personas, que esos pacientes hablaran libremente lo que se les venía a la cabeza, y es lo que conocemos hoy más, ¿no?, que es la asociación libre, que es ese escuchar lo que esa persona tiene para decir, que lo puede decir libremente, y el analista no critica ni guía, digamos, ¿no? Entonces, bueno, Freud va a decir que todas las palabras son significativas, que no hace falta estar hablando del síntoma todo el tiempo. Y bueno, esto le abre, o sea, abre el panorama y comienza a ver como avances más certeros en la cura, digamos, de estas personas, pero también abre a todo lo que tiene que ver con esa investigación que venía haciendo Freud y la teorización de la histeria, ¿no? Él se le abre como el abanico a partir de la asociación libre. Entonces, ¿qué va descubriendo? Empiezan a aparecer algunos descubrimientos, ¿no? Entonces, descubre que los síntomas aparecían luego de haber vivido situaciones traumáticas y esas situaciones traumáticas se resisten, se niegan a salir a la luz. Disculpa. Me llamaron por teléfono, bueno, puede pasar, ¿no? Bueno, pero ahí lo corté, así que podemos continuar. ¿Por qué? ¿Por qué no sale a la luz? Porque hay un mecanismo de defensa que se activa cuando nos vamos acercando a ese recuerdo traumático, digamos, ¿no? A medida que esa persona habla y se va acercando a ese recuerdo traumático, la defensa, el mecanismo de defensa, digamos, psíquico, se pone en guardia y se hace más fuerte, digamos, ¿no? Bueno, en ese mecanismo de defensa, tiene que ver con esto que dijo Belén, ¿no? En esto de la segunda conciencia, y que hay algo que se aleja de la conciencia, que se rechaza, y sería como el germen de lo que va a ser el inconsciente. Ya metiéndonos, él ya avanzando en esto, ¿no?, también en teorizar de qué se trata ese inconsciente, él va a decir que son ideas, pensamientos, situaciones reprimidas, ¿no?, por acción de la represión, que es un mecanismo psíquico, y este mecanismo va a ir estructurando el inconsciente, ¿no? Todo eso que se va reprimiendo
se va desalojando del sistema consciente y va a ir conformando el inconsciente, y por ahí pensar o preguntarnos, bueno, ¿qué es lo que se quiere reprimir? Bueno, él va a decir todo lo que nos causa displacer, lo que no es placentero y lo que es conflictivo, ¿no? Lo que es conflictivo para esa persona. Bueno, en esto de que él sigue trabajando, sigue haciendo clínica, sigue investigando durante 40 años, no vamos a hablar de los 40 años, pero bueno, vamos a seguir un poquito más. Él va a armar otra teoría de la histeria, ¿no? Distinta a todo esto que vimos que se contestaba a la época. Y lo primero que va a hablar es, va como a tener una hipótesis, y va a hablar de la teoría del trauma, ¿no? En realidad él pensaba que las personas neuróticas habían sido traumatizadas en su infancia, digamos, ¿no? ¿Y de qué trataba este trauma? O qué había dejado un trauma, digamos, en estas personas. Él lo que empieza a escuchar es que tienen en común, estas personas empiezan a traer recuerdos de intentos de seducción, de intentar ser seducidos siendo niñas, siendo niños por un adulto. En la que, va a decir él, en ese momento, la sexualidad aún no ha despertado, ¿no? Porque hasta ese momento las niñas, niños, niñes no tenían sexualidad en la infancia, ¿no? Sino que comenzaba en la pubertad. En ese tiempo es lo que se pensaba, digamos, ¿no? En este momento, en esta época, en este lugar. Entonces, en la pubertad, al despertar, o al despertar la sexualidad, en el despertar de la sexualidad, se vuelve patógeno, va a decir, enfermante, el recuerdo del trauma, el recuerdo de eso que han vivido en la infancia. Lo novedoso que se va a mantener en esas futuras reformulaciones a esta teoría que le va a hacer Freud, es que se reconoce clínicamente que los recuerdos incompatibles serían estos recuerdos traumáticos, ¿no? de esos intentos de seducción, que forman el núcleo de la represión, son recuerdos sexuales, ¿no? Son recuerdos en donde hay un contenido sexual en la infancia. Entonces, esta idea de sexualidad infantil, que es a lo que queremos llegar, ¿no? Y que tenemos ahí como que estamos bordeando todo el tiempo, no era accesible mientras reinara la teoría del trauma. O sea, sí, estos intentos de seducción, o esto que aparece como sexual en la infancia y es traumático, prevalecía, no puede aparecer la sexualidad infantil, ¿no? Entonces, va a ser necesario el descubrimiento del Edipo, del complejo de Edipo, dentro del propio análisis de Freud, para eliminar esta construcción teórica de la teoría del trauma. Así que bueno, ahí les vamos a leer un fragmento de un escrito de Freud. Esperen que lo pueda abrir. A ver, que no me estaría dejando. Ahí está. Bien, ahí se los voy a ir leyendo. Dice, el complejo de Edipo se reveló el 15 de octubre de 1897, fecha cercana al aniversario de la muerte de su padre, Jacobo Freud, que murió el 23 de octubre de 1896. Es un buen ejercicio ser completamente sincero con uno mismo. He tenido solo una idea que tenga un valor general. Encontré en mí, como por otra parte en todos, sentimientos de amor hacia mi madre y de celos hacia mi padre,
y creo que son sentimientos comunes a todos los niños, aun cuando a su aparición no sea tan precoz como en los niños que se volverán histéricos. Si es así, se comprende, a pesar de todas las objeciones racionales que nos hacen rechazar la hipótesis de una fatalidad inexorable, el efecto cautivante de Edipo Rey. También se comprende por qué los dramas de destino de las épocas siguientes fracasaron. Nuestros sentimientos se rebelan contra todo destino individual arbitrario. Al contrario, la leyenda griega se apoderó de una compulsión que todos pueden reconocer porque encuentran su marca en sí mismo. Cada espectador fue un día un Edipo en germen, en imaginación, y se horrorizó ante la realización de su sueño, representado como si fuese real sobre la escena, y su horror mide la represión que separa su estado infantil de su estado actual. Bien. Bueno, luego nada, que entonces de a partir de esta cita del libro del descubrimiento del inconsciente de Octave Manoni, que acaba de leer Belén, aparece un descubrimiento, ¿no? Él va a plantear la sexualidad infantil acá, ¿no? Acá aparece esta idea de sexualidad infantil. Es decir, que la sexualidad ya no va a estar ligada a una infancia traumática de los neuróticos, sino a todas las niñas como algo normal y constitutiva de su psiquismo. Es decir, que él a partir de ese autoanálisis, de ese sueño, se da cuenta que esta idea de seducción no es privativa de los neuróticos, por más de que en ellos tiene como una configuración particular, sino que aparece esto de esto del reconocer ese deseo sexual por su madre, ¿no? Por su mamá, y bueno, esto de reconocer que si hay deseo sexual a los 4 años, a los 3 años, a los 5, entonces hay sexualidad en la infancia, ¿no? Y bueno, esto va a ser una bomba, digamos, para la época también, ¿no? De hecho, bueno, va a estar muy resistido, cuestionado, no aceptado. Esto de la inocencia, o sea, no es venir a decir, bueno, niños, niñas no son inocentes en esta idea de inocencia que se tiene, ¿no? De que no hay nada de sexualidad en la infancia. Bueno, ¿no? Va a ser muy resistido. Pero, bueno, va a sentar las bases y a partir de esto se van a continuar desarrollando los distintos momentos, las distintas fases de esa sexualidad infantil, ¿no? Se va a teorizar sobre lo previo, o sea, que ha sucedido previamente a ese complejo de Edipo, ¿no? Y entonces va a hablar de la fase oral, de la fase anal, de la fase fálica, va a enmarcar el complejo de Edipo dentro de la fase fálica, bueno, va a hablar de latencia posteriormente, y después de una fase de organización genital, digamos que eso se condeciría con lo que la época aceptaba, que es la pubertad. Entonces, bueno, por ahí también notar o marcar o resaltar que Freud llega a este concepto de sexualidad infantil, lo va a descubrir a través de la clínica de adultos y a través de su autoanálisis, ¿sí? No lo hace trabajando con infancias, sino que lo va a hacer a partir de ir reconstruyendo esos recuerdos de sus pacientes. Bueno, y un poquito, bueno, esto mismo, ¿no? Bueno, con lo que se va a chocar, digamos, en su época. Eh, y el salto cuantitativo que va a significar este planteo, ¿no? El poder empezar a considerar a niñas, niñes con sexualidad infantil.
Bueno, retomando un poco cómo a través de la asociación libre va a descubrir que los síntomas, o sea, volviendo un poco al método clínico, digamos, que era la asociación libre, y que a partir de esto él va a descubrir que los síntomas y los relatos de los pacientes estaban relacionados, bueno, esto que venimos diciendo, ¿no? Que estaban relacionados directa o indirectamente con la sexualidad, ¿no? Este es el planteo. Y entonces se va a conectar el concepto de inconsciente con sexualidad, ¿no? Que un poquito lo vinimos como desarrollando y armando a esto. Bueno, ¿qué podemos, por ahí algunas cosas que podemos decir de la sexualidad? Y de ya cuando va tomando como corpus teórico, ¿no? Va como posicionándose más fuertemente, digamos, en la teoría psicoanalítica. ¿Qué va a decir? Bueno, que la sexualidad no es genitalidad, ¿no? Que la genitalidad es una partecita. Por eso decimos, bueno, que esa sexualidad infantil, cuando hablamos de sexualidad infantil, no estamos hablando de genitalidad, ¿no? Porque él va a decir, bueno, la sexualidad es mucho más que genitalidad. Y lo podemos ver con la sexualidad infantil. La sexualidad, y bueno, nada, un poco pensando en esta negación y ese rechazo que había en la época, ¿por qué? Porque se conectaba sexualidad con genitalidad. Entonces, ahí venía tan fuerte el rechazo y creo que todavía existe y todavía está esto, esa confusión o haber tomado la parte por el todo, digamos, ¿no? Hoy en día todavía hay resistencias a pensar que las niñas tienen sexualidad por esta idea, ¿no? Porque se equipara sexualidad a genitalidad. No, desde el psicoanálisis, la sexualidad no es igual a genitalidad, la sexualidad no comienza en la pubertad, se inicia desde el nacimiento, no puede explicarse a través del instinto, sino que se va a explicar, digamos, Freud va a postular o va a decir, bueno, la sexualidad humana es pulsión, digamos, ¿no? O lo que va a definir a la sexualidad es la pulsión, a diferencia del instinto que estaría en los animales, ¿no? No en las personas humanas, ni en la sexualidad humana. Bueno, y algunos, bueno, no sé, Belén, por ahí estaba este ejemplo, digamos, de la comida, no sé si te parece que les cuente un poquito Dale. a las chicas, chicos, nada, mínimamente, por ahí como pensar esto en el instinto y la pulsión. Bueno, que tiene que ver con el nacimiento de la sexualidad. Freud va a decir que se va a constituir por apoyo o anáclisis. ¿Qué significa esto? Que en el nacimiento la sexualidad se apoya en una función biológica como puede ser la succión, ¿no? O que puede ser esa succión que lleva a que ese bebé coma y no muera, digamos, ¿no? Entonces, pero va a decir Freud, bueno, nace apoyándose, pero después se va independizando hasta quedar completamente separada, ¿no? Acá estamos hablando de lo que hace la oralidad. Después se van a ir desarrollando las otras fases. Pero si pensamos en el placer por la comida, que podríamos rescatar como un rasgo oral, ¿no? Si hablamos de placer, estamos refiriéndonos a la sexualidad, y entonces podríamos decir, bueno, ese placer que podemos tener por la comida está conectado a la sexualidad, y no comemos cualquier cosa, ¿no? Esa comida, ¿no? Uno dice, bueno, a veces uno puede pensar, bueno, tengo ganas de comer unos ravioles de ricota
con salsa, que tenga pollo y que, no sé, es sentirle ese gustito al pimentón y el queso rallado, pero no de la bolsa, que sea, digo, ¿no? Empiezan todos esos matices, como lo hacía mi papá cada vez que cumplía años y me preguntaba qué quería comer, y entonces elegí esa comida, digamos, ¿no? Entonces, no es lo mismo a decir, tengo hambre, como alimento, digamos, ¿no? Cualquier cosa. Ahí aparece esta impronta, digamos, ¿no? de la pulsión. Bueno, como para pensar en esto, ¿no? Pero después la sexualidad se va a ir separando de la función biológica. Por eso está bueno distinguir esto, ¿no? Que en ese primer momento esa necesidad y la satisfacción de esa necesidad va a quedar referida a esa función biológica, y ese deseo y esa búsqueda de realización del deseo es a la sexualidad, ¿no? Y este ejemplo que trae Eda me parece que puede como ilustrar bien a esto que nos estamos refiriendo por, bueno, apoyo y análisis. Si querés continuar, o continúo. Que ya acá nos vamos metiendo un poquitito acá con también el objetivo, ¿no? Bueno. De la materia también, ¿no? Que bueno, fíjense, nosotros, esto que Freud, ¿no? Habla del deseo como ese motor de la vida anímica y de nuestro desarrollo psíquico. Bueno, fíjense cómo nosotros estamos trabajando en nuestro espacio, ¿no? En nuestra materia, ese sujeto de deseo de la educación primaria, ¿no? Digo, así denominamos esta unidad que estamos trabajando. Así que bueno, podemos ver como esas conexiones que vamos estableciendo. Y fíjense que hay una cita de Freud de 1913 que está interesante para traerla en función de esto, ¿no? De esto del deseo, y en relación a la educación, que lo que Freud dice es: solo puede ser educador quien es capaz de comprometerse por empatía con el alma infantil. Y nosotros los adultos no comprendemos a los niños porque hemos dejado de comprender nuestra propia infancia, ¿no? Bueno, por ahí ilustrando un poco y poniendo en tensión y en relación también a lo que nosotros venimos trabajando en esto de ese sujeto de deseo, de desear que ese otro desee, en nuestro caso, en lo que estamos trabajando, el aprender, ¿no? el apasionarse para aprender. Y en rescatar nuestra historia, digamos, ¿no? Deseante. Digo, ¿no? ¿Cómo le pasa, cómo nos alejamos tanto que cuando él plantea que la existencia de la sexualidad infantil, nadie lo puede reconocer, digamos, ¿no? La represión, digamos, ha sido tan fuerte, o nos hemos alejado, o había tanto alejamiento que se escucha como ajena, digamos, ¿no? Digo, en esto que acabas de leer, cómo poder recuperar esa historia propia deseante para poder, para nuestra docencia, ¿no? Para poder impulsar nuestro deseo, que no quede como eso allí, esa historia infantil tan lejos, tan reprimida, tan en otro lugar. Bueno, rescatarla y poder tener esa empatía, digamos, con quienes estamos, con quienes van a trabajar en la escuela. Por ahí retomando, y en esto que Eda mencionó hace unos momentos, Freud escribe durante 40 años, ¿no? Donde va reformulándose y complejizándose a sí mismo, y va reformulando su teoría, y por supuesto que hay grandes títulos, ¿no? De obras. O sea, él ha escrito mucho, y por ahí lo que vale destacar acá es y reconocer que son obras, títulos que han salido de lo que es el círculo, ¿no? Académico, que ha llegado, digo, al común de la gente sin necesidad de ser psicólogo, ¿no? Sin necesidad de estar como
como en esa órbita, ¿no? Que ha sido de público acceso, también por lo tentador, ¿no? De lo llamativo de los títulos, por decir algunos, la interpretación de los sueños, psicopatología de la vida cotidiana, el malestar en la cultura, digo que también son títulos que hoy en día están vigentes, que los se van retomando, por supuesto, ayornando, siempre teniendo en cuenta esto, ¿no? El contexto actual, ¿no? Uno, por supuesto, va a reconocer esa teoría y el lugar donde surgió, pero bueno, uno también la va a ir como, bueno, reconfigurando a la luz del contexto de la actualidad. Otro de los títulos, El chiste y su relación con lo inconsciente. Digo, bueno, han sido numerosas obras en esta trayectoria de 40 años, que también ha sido una trayectoria, ¿no?, de su vida que ha estado atravesada por 2 guerras mundiales, ¿no? La Primera Guerra Mundial que tuvo lugar en el 1914 hasta 1918, que bueno, él lo atraviesa completamente. La Segunda Guerra Mundial que inicia en el 39, que si bien es el año en donde Freud muere, pero lo atraviesa también porque él se tuvo que exiliar, tuvo que irse, y aquí lo tenemos, en 1938 él se tiene que instalar en Londres, huyendo del nazismo, y un año más tarde fallece. Fallece, bueno, a causa de un cáncer que, bueno, venía, venía siendo una enfermedad de hace ya unos años, ¿no? Pero muere a los 83 años, digo. Una vasta trayectoria que él ha tenido. Vamos a ver si, bueno, acá podemos ver algunas imágenes ya de sus últimos años. Acá está con su hija, Ana. Ahí viejito ya. Claro, Viejito. sí. Acá está más jovencito, que esto, bueno, está bueno por ahí mencionar que es el círculo que se conforma, ¿no? El círculo El primer, sí, claro, el primer círculo de psicoanalistas, ¿no? Claro, los primeros serían. Bien. Y esas, bueno, como las imágenes ya sobre el fin de su historia, de su carrera. Y por ahí, ya que esto, ¿no? En torno a esta foto, por ahí, cómo nos muestra que a pesar de todas esas resistencias tan fuertes de la comunidad científica de su época, sus teorías, bueno, comienzan a tener comienzan a tener aceptación, a ser consideradas muy interesantes, y comienza toda la formación de psicoanalistas, ¿no? De estos modos. En este primer círculo, digamos, ¿no? Había médicos que se juntaban a leer y se juntaban a trabajar casos digamos, a seguir como escribiendo sobre la teoría del psicoanálisis, ¿no? Y esto comienza como a expandirse, a formarse, serían, bueno, como círculos, ya que apareció esta palabra de psicoanalistas, comunidades psicoanalíticas, digamos, en otros países, en Inglaterra, en Francia, en Italia, bueno, en distintos países europeos, como que el psicoanálisis va a seguir desarrollándose, digamos, creciendo, reformulándose, con nuevos aportes, con nuevas problemáticas, pero Freud va a ser la base, digamos, ¿no? La piedra fundante de estas teorías, ¿no? Bueno, hay por ahí como nombrarles algunos psicoanalistas, algunas psicoanalistas que siguieron. Bueno, una es Anna Freud, que es la mujer que está con él aquí, digamos que trabajó con niños, niñas, infancias. Sabina Spiegelheim, que ella está en países orientales de Europa, también trabaja mucho en jardines de infantes. Bueno, en Francia tenemos a François Dolto,
bueno, también va a ser Maud Manoni, que van a trabajar con infancias, ya en la Segunda Guerra Mundial, con todos los efectos de la guerra en esos niñas, niños. Bueno, está Lacan, Jacques Lacan, que es como el mayor exponente, digamos, del psicoanálisis de la escuela francesa, que se va a denominar, digamos, que ya va a ser como planteos bien nuevos, ya estamos hablando de otra época igual, ¿no? No sé, 1960. En Italia tenemos a Piera Aulagnier, que es la que, bueno, también han leído algo de ella en Constitución de la Subjetividad, digamos, ¿no? Es una psicoanalista italiana que va a ir tomando fuertemente los postulados de Freud y los postulados de Lacan, digamos, ¿no? Que ya estaba. Y en la Argentina, el psicoanálisis es muy bien recibido, de los países latinoamericanos, bueno, es el país en el que se expande, digamos, mayormente, que es ¿no? tomada su teoría. Y bueno, ¿no? Hay algunos analistas que les cuento de algunos, ¿no? Como para, bueno, está José Ingenieros, Arminda Verasturi, que es también una psicoanalista de infancias, de niñes. Y acá, digo, tenemos en la actualidad, llegamos a Beatriz Janín, que también es una psicoanalista que hemos ido tomando, ¿no? sobre sus trabajos en este espacio de sujeto. Bueno, y hasta acá Y hemos llegado. Bueno, esperemos que sea un recurso que les sea de utilidad, que se puedan apoyar en él mientras vayan abordando los distintos textos que están propuestos para esta unidad. Así que bueno, nos vamos despidiendo. nos encontramos en otros momentos. Bien, bueno. Adiós.